Antes de dar la palabra a las tertulianas y tertulianos, quisiera hacer un doble agradecimiento. Uno, a Mallorca Graphics, empresa sin la cual nuestro sistema informático no existiría. Al decir Mallorca Graphics estoy pensando en mi amigo Pedro. Sin su generosidad, gratuidad y eficacia no hubiese sido posible tener este sistema y no estaríamos aquí. Bien, y en segundo lugar, quiero dar las gracias a las madres que tienen hijo TLP. Son, aparte del problema que tienen directamente en casa, en su vida, son muy maltratadas, muchas veces. Maltratadas por la sociedad, maltratadas por en los institutos, maltratadas en atención primaria, en justicia. De eso soy testigo directo. Y a veces incluso en el sistema sanitario. Es que se veía venir. Tú no le has puesto límites. Es que no te empoderas. Es que, claro, no le echas horas a tu hijo. Esto cae como una losa. Además, suelen ser las madres solas, muchas veces, las que sobre su mochila cargan con todo el peso de la problemática. Por eso la recuerdo y la recuerdo con emoción. En el GAM he conocido más de una y más de dos. Muchas gracias. Y ahora doy turno. Y ahora doy turno a que tienen que hablar y les perdón por quitaros el tiempo, parte del tiempo. Primeramente, Magdalena Clar, abogada en el servicio de curatelas, que depende del Gobierno Balear. Ella se explicará por qué de su presencia aquí, mucho mejor. En segundo lugar, como no está Sofía. Digo no estará porque ya la afinidad que tenemos, diagnosticada, presa y sobreviviente del TLP. Y bueno, a renglón seguido, venido desde Euskadi, Josu Díaz. Josu Díaz tiene una experiencia de tratamiento en TLP generosa, abundante, y además es miembro de la Sociedad Vasca del TLP, no sé cómo se dice exactamente, y miembro de la Federación Nacional. Se ha creado recientemente una Federación Nacional de Asociaciones TLP. Y por último, estoy leyendo, María Francisca Morel. Es miembro de es miembro y impulsora y presidenta de la asociación AFASI. Perdón que me haya quedado dudando. La conozco de sobra, pero de la Fundación AFASI. Entre paréntesis, apoyo al suicidio, apoyo a los familiares de suicidas. ¿Cómo con ellas os dejo? Buenos días a todos y a todas. ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Balear de TLP y en especial a su presidente Sergio Expósito la invitación que me ha hecho para participar en estas jornadas. Es un placer estar aquí compartiendo esta mañana con todos ustedes en este día de hoy. Me siento muy a gusto. El tema es muy interesante. El mío también es interesante, el que vengo a tratar, lo que pasa que es un poco más farragoso. A mí como jurista siempre me toca más la parte legal, la parte jurídica, que es un poco más farragosa. Entonces, lo que yo he venido hoy a explicarles, bueno, antes de entrar en la explicación, como ha dicho nuestro compañero,
Yo soy una de las 4 abogadas que integramos la unidad jurídica del Servicio de Curatela del Gobierno Balear, quien asume cargos, concretamente la Fundación Balear de Dependencia, que asumen cargos de curadores a personas con discapacidad que han sido provistas de medidas judiciales de apoyo. Y yo lo que les vengo aquí hoy a explicar un poco es, muy brevemente, porque no hay mucho tiempo, les voy a hacer un breve análisis de lo que es la Ley 8/21, que fue una ley que entró en vigor hace ahora exactamente 3 años, y es una ley que supuso una verdadera revolución en el mundo de la discapacidad. Un antes y un después se puede decir que es con la entrada en vigor de esta ley que el mundo de la discapacidad ha vivido. Las medidas de apoyo a las personas con problemas de salud mental, a las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, pues estas medidas de apoyo vienen reguladas en esta Ley 8/21. La aportación fundamental de la ley es la consideración de que la gran mayoría de las personas con discapacidad pueden, si cuentan con los apoyos suficientes, tomar ellas mismas sus propias decisiones, en lugar de ser sustituidas por otras personas que les puedan representar. ¿Qué hace la Ley 8/21? La Ley 8/21 lo que hace es imponer un cambio en el sistema en el que predominaba la sustitución en la toma de decisiones que afectaban a esas personas que tienen discapacidad por otro basado en el respeto a la voluntad, a los deseos y a las preferencias de esa persona con discapacidad, que va a ser ella misma la que va a tomar sus propias decisiones. Por tanto, se da un giro de 180 grados, se pasa de privar de la capacidad a la persona con discapacidad, a la que se le sustituía su voluntad, a una situación totalmente diferente. La Ley 8/21 prima la autonomía de la voluntad, así que se le va a dar la palabra a esa persona con discapacidad, va a ser quien va a liderar la toma de decisiones y además no se le va a poder privar de tomarlas. Este cambio se concreta exactamente en la eliminación de la incapacitación judicial para las personas adultas. Imagino que todos saben lo que era la incapacitación judicial. Antes se incapacitaba a las personas, se las privaba de derechos y no podían tomar ninguna decisión, sino que la tenía que tomar por ella o por él una tercera persona que era su tutor. Pues esto con la ley lo que hizo fue eliminarlo. Ya no se va a incapacitar a nadie y también se eliminan figuras muy importantes como son la tutela. La tutela ya no, para personas adultas ya no se habla de tutela, ha quedado únicamente relegada en los menores de edad, y también se eliminó la patria potestad y la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada. Esta ley se fundamenta en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se hizo en Nueva York en el año 2006 y fue ratificada en España por España en el año 2008. Y que en su artículo 12 lo que hace esta convención es proclamar que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida. Y además exige a los Estados parte que también lo que tienen que hacer es promover salvaguardias que asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica pues se hagan respetando siempre los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, que sean estas medidas proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona y también estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad. Y vamos a ver quiénes son las personas que necesitan apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, porque recordemos que es para el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Y qué es la capacidad jurídica? Pues la capacidad jurídica se refiere a la toma de decisiones sobre su persona o bienes, ¿vale? Entonces, la Convención lo que hace es definir a la persona con discapacidad como las que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Pero claro, no todas las personas con discapacidad van a precisar de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica. Está claro que las personas con discapacidades físicas, con discapacidades sensoriales, no van a requerir apoyos, salvo que tengan asociadas otras formas de discapacidad, ¿no? En cambio, entre las personas que con discapacidad intelectual o discapacidades mentales sí que pueden ser necesarios esos apoyos. Es cierto que habitualmente los trastornos mentales van asociados a una discapacidad, ya sea una discapacidad social, ya sea una discapacidad laboral o de otras actividades importantes. Es decir, no siempre el trastorno va acompañado de la discapacidad, pues ello depende de la situación, digamos, evolutiva en que se encuentre ese mencionado trastorno. Es más frecuente la presentación de la discapacidad si el trastorno evidentemente está descompensado, especialmente si hablamos de trastornos mentales graves como esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Por tanto, la existencia de un trastorno mental no conlleva necesariamente una discapacidad. ¿Y qué es la provisión de apoyos a las personas con discapacidad, a las personas con problemas de salud mental para el ejercicio de su capacidad jurídica? Pues bueno, la idea central es, de este sistema de apoyos es la de apoyar, la de ayudar a la persona que lo precise. Apoyo es un término muy amplio, ¿vale? Puede englobar desde un acompañamiento puntual hasta una ayuda técnica en una comunicación para una declaración de una voluntad, un consejo, hasta llevar a la representación donde el apoyo no pueda darse de otro modo. Por tanto, atendiendo a las necesidades de esa persona con discapacidad, se deberá fijar el apoyo que esta persona precise. Las medidas de apoyo es muy importante que estén inspiradas en el respeto a la dignidad, en el respeto a los derechos fundamentales y se deberán siempre ajustar a los principios de necesidad y proporcionalidad. Por tanto, las personas que presten apoyo siempre deberán actuar teniendo en cuenta, atendiendo a la voluntad, a los deseos y a las preferencias de quien lo requiera. Esto lo dice literalmente la ley. Procurarán que estas personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, de modo que la van a tener que informar, la van a tener que ayudar en su comprensión, en su razonamiento y facilitando que ella misma pueda expresar su propia preferencia. Y además fomentarán que esas personas con discapacidad pues, puedan ejercer su capacidad con menos apoyo en un futuro. Solamente en casos excepcionales, así dice la ley, cuando no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de esas personas, las medidas de apoyo podrán tener funciones e incluir funciones representativas. En estos casos, para el ejercicio de estas funciones siempre se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de esa persona, los valores, las creencias que ella hubiera tenido, intentar adaptarlas a los que ella hubiera hecho si hubiera podido manifestar su voluntad. ¿Cuáles son las figuras de apoyo que nos encontramos en la ley? Bueno, la ley otorga preferencia a las medidas voluntarias. Las medidas voluntarias son las medidas que son las previstas por la propia persona con discapacidad, son documentadas mediante un documento notarial y en las que esta persona designa quién va a ser, quien quiere que le preste el apoyo y con qué alcance le va a tener que prestar ese apoyo. Estas medidas siempre se harán personalmente, evidentemente, ante notario y en una escritura pública. Además, cualquier medida de apoyo puede ir acompañada de la salvaguardia que se considere y para garantizar siempre en todo momento pues, que ante cualquier circunstancia se respete su voluntad, deseos y preferencias. Dentro de estas medidas voluntarias, la ley dio mucho peso a lo que es, habrán oído hablar de ello, que es la guarda de hecho y también la autocuratela. Antes de entrar a la guarda de hecho, pues voy a explicar lo que es la autocuratela,
que la ley le dio mucha importancia, los poderes preventivos, mandatos y autocuratela. La autocuratela es cuando una persona, en previsión o apreciación de circunstancias que pudieran dificultarle en el ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de igualdad con las demás, pues podrá prever o acordar en una escritura pública el nombramiento o la exclusión de las personas, una o varias personas determinadas para ejercer las funciones de curador. ¿Vale? Puede ser una, puede ser dos, y también podrá será su voluntad y lo que esta persona decida. Y también podrá establecer igualmente el régimen de actuación, prever qué medidas necesita o quiere para que se puedan evitar abusos, etcétera, etcétera. La guarda de hecho, como os he dicho que ahora os voy a explicar, la guarda de hecho es la medida informal de apoyo cuando no exista o cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente. Es decir, es el apoyo natural a la persona sin necesidad de formalizarlo. Se transforma en una institución jurídica de apoyo y deja de ser una situación provisional si es suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad, por lo que puede tener un carácter permanente en tanto constituya el apoyo adecuado. No se tiene que iniciar ningún procedimiento judicial para el nombramiento de guardador de hecho. No obstante, en caso de que ese guardador de hecho requiera de una actuación representativa en casos de especial trascendencia e importancia, como pueda ser, por ejemplo, la enajenación, la venta de un bien, pues aquí sí que el guardador de hecho va a precisar una autorización judicial. Y luego nos encontramos con las medidas judiciales. Las medidas judiciales son las que establece la autoridad judicial. Van a ser siempre establecidas igualmente respetando la voluntad, los deseos y la preferencia de la persona con discapacidad, debiendo igualmente ajustarse a principios de necesidad y proporcionalidad. ¿Qué dos medidas nos encontramos en las medidas judiciales? ¿Qué dos figuras, perdón, nos encontramos en las medidas judiciales de apoyo? Pues nos encontramos con la figura del defensor judicial y con la figura del curador, la curatela. El defensor judicial es una figura que es provisional y es subsidiaria. Y normalmente está prevista, por ejemplo, cuando por cualquier causa la persona que deba prestar el apoyo no pueda prestarlo, pues hasta que cese esa causa, pues se puede designar a otra persona. O, por ejemplo, cuando haya conflicto de intereses entre la persona que presta el apoyo y la persona con discapacidad. Bueno, esto es el defensor judicial. La curatela se establecerá para aquellas personas con discapacidad que precisen de un apoyo continuado y no exista otra medida de apoyo suficiente. Por tanto, es un apoyo continuado en el tiempo. El propio significado de la palabra curatela nos revela ya lo que es la finalidad de la institución, que es un apoyo, una asistencia, una ayuda. Hay dos clases de curatela. Nos encontramos con la curatela asistencial y la curatela representativa. La curatela asistencial, la ley dice que debe ser la regla general y se trata únicamente de un apoyo, una ayuda, un acompañamiento, así que el curador aquí, cuando sea un curador asistencial, no va a tener funciones de sustituir a la persona con discapacidad, sino que va a ser la propia persona con discapacidad, la propia persona con un problema de salud mental, quien va a decidir, aunque evidentemente lo va a hacer con la colaboración, con la ayuda de ese curador. Solamente en los casos que sea preciso y de manera excepcional, porque esto lo recalca la ley, podrá atribuirse al curador funciones representativas. Esto es lo que es la curatela representativa, convirtiéndose aquí sí en su representante legal. Y aquí sí que va a tener funciones de sustitución, ya que esa persona carece del necesario discernimiento, nada podrá decidir y será el curador con facultades de representación quien va a decidir por él. La resolución judicial es muy importante que determine los actos concretos donde el curador debe ejercer esa representación.
para los actos donde la sentencia no ha establecido, no ha determinado la asistencia o la representación de un curador, se entiende que el discapacitado podrá actuar por sí solo. Por tanto, entiendo que es muy necesario que la sentencia sea lo más detallada, lo más concreta posible para evitar conflictos. También puede ser posible que una sentencia pues, acuerde designar un curador representativo para unos ámbitos y un curador asistencial para otros. Esto es lo que llamamos una curatela mixta, ¿vale? Un curador representativo, por ejemplo, para el ámbito de la salud o el ámbito patrimonial y al revés, un curador asistencial para el ámbito de la salud y otro curador representativo para el ámbito, por ejemplo, del patrimonio. ¿Qué criterios, hay que seguir para proponer el apoyo idóneo, ¿no? Existe una gran variedad de situaciones en las que el apoyo se hace necesario, va a ser más o menos intenso dependiendo evidentemente de cada caso. Evidentemente hay que atender al caso concreto porque no todas las personas necesitan el mismo apoyo, no va a necesitar el mismo apoyo una persona que está en una residencia eficazmente atendida que una persona en un ambiente hostil, en un ambiente donde no tiene ningún apoyo informal e incluso está en situación de riesgo para su salud o para su patrimonio. Además, tampoco precisan de los mismos apoyos las personas con discapacidad intelectual o las personas con enfermedad mental. Va a depender no solo de su situación diagnóstica, también va a depender del entorno en el que se encuentren. Por tanto, es muy importante, entiendo yo, la labor de los profesionales, tanto del ámbito sociosanitario como del ámbito jurídico, porque estos son los que van a tener que prestar atención a las situaciones que se les presenten, en su caso hacer las propuestas correspondientes, promoviendo la constitución de medidas judiciales de apoyo, especialmente en situaciones de riesgo, lo van a tener que proponer ante la Fiscalía. Y bueno, aquí está la pregunta. ¿Y qué pasa cuando una persona no quiera o no desea el apoyo? Porque la ley es muy clara. La ley dice que hay que atender a su voluntad, deseos y preferencias. Y podemos decir, y entonces, si una persona con enfermedad mental que no tiene conciencia de enfermedad, que no quiere ayuda, que no quiere apoyo, se los tenemos que dejar que ellos mismos, si no quieren que se provean de apoyo, pues no se les provea, pues va a ser que no, va a ser que sí, se les va a proveer de forma involuntaria. Y el Tribunal Supremo ya se ha resuelto, ya se ha pronunciado justo al cabo de un par de días o un mes después de entrar en vigor la ley, ya se pronunció y dijo que sí, que se pueden imponer apoyos incluso obligatoriamente a una persona con discapacidad, aún en contra de su voluntad. Hay personas con trastornos mentales, con trastornos de conducta, con demencias, con trastornos de patología dual que no tienen esa conciencia de enfermedad, por lo que evidentemente van a rechazar cualquier tipo de apoyo. Pues a esas personas se entiende, y la argumentación del Supremo es que si ellas estuvieran bien no querrían verse de esa manera. Por tanto, en este sentido lo que hace es decir que sí se les puede imponer apoyos de forma obligatoria. Y bueno, no sé si me he pasado del tiempo ya, no lo sé, no lo he controlado. Y bueno, únicamente me queda algún minuto para hablar de los ingresos involuntarios. Bueno, si acaso después hay alguna duda o esto, pues me la pregunten y ya está. Pues esto es todo. Muchas gracias y por escuchar. Hola, ¿se me oye bien? Genial. Bueno, yo me llamo Sofía Martínez. Fui diagnosticada de trastorno límite de la personalidad cuando tenía 18 años, pero la verdad es que todo empezó mucho antes y me gustaría compartirlo con vosotros y vosotras. Mis padres se separaron cuando yo tenía 2 meses y yo me fui a vivir con mi madre, pero a veces mi padre venía a verme y me llevaba con él. A veces eran unas horas y a veces eran 2 días. Y esos momentos siempre eran malos. Siempre hubo maltrato físico,
psicológico, llegó a atarme en una silla y raparme el pelo, para que os hagáis una idea de situaciones que llegué a vivir. Yo nunca, jamás se lo conté a mi madre, siempre me lo guardé para mí. Entonces mi madre no sabía lo que pasaba y no podía tomar una decisión para alejarme de él. Cuando cumplí los 11 años, ya no pude callarme más y necesitaba sacar todo lo que llevaba viviendo. Y quizás era porque tenía 11 años o quizás era porque ya estaba muy jodida, pero no supe explicarlo con palabras. Así que empezó el TLP, empezó la jarana. Entonces yo pagaba en mi casa con mi madre todo lo que había vivido. Si yo no dormía, en esa casa nadie dormía. Me autolesionaba. Si mi madre quería retenerme para que dejara de hacerme daño, la empujaba. Y si se caía al suelo a mí, me daba igual. Perdón. Cuando cumplí 18, una psicóloga me dijo que tenía trastorno límite de personalidad. Yo no sabía lo que era. Bueno, no sabía lo que era ni el TLP ni ningún otro trastorno. No me lo había planteado nunca, la verdad. En mi cabeza yo creo que pensé, creo que estás más loca tú que yo. Así que no le hice caso. Y me fui y nunca volví a verla. Pero tenía razón, tenía TLP. Fue con 24 cuando empecé a dar un cambio en mi vida. Algo cambió en mí cuando descubrí el eneagrama. Muevan la cámara. Pensarán a lo mejor, pues, qué estupidez para que tu vida cambie. Pues sí, mi vida cambió con el eneagrama, con Claudio Naranjo, un gran psiquiatra. Descubrí cuál era mi eneatipo, el 4, por si alguien sabe cuál es el eneagrama y tiene curiosidad de saber cuál es el mío. Soy eneatipo 4. Y eso me ayudó a crecer, a mirarme para adentro, a preguntarme quién soy yo. Llegué a escribirlo en el espejo del baño de mi casa. ¿Quién soy yo? Por cojones, con perdón de la palabra, tenía que levantarme y al cepillarme los dientes tenía que ver la pregunta y preguntármela. ¿Quién soy yo? Más allá de ese diagnóstico. Sí, tengo TLP. Pero ¿quién soy más allá? Porque cuando bailo, el TLP no está. Y cuando escribo poesía, tampoco. Cuando pinto, tampoco. Cuando estoy con mi hijo, tampoco. Es curioso, pero cuando más tuve TLP fue cuando estaba con mi madre. Y hace poquito le pregunté a mi psicóloga, ¿por qué pagaba con mi madre algo que hizo mi padre? Y es curioso lo que me respondió y quiero compartirlo con vosotros y vosotras. Me dijo, inconscientemente necesitabas ser salvada y sabías que él no te iba a salvar. Así que inconscientemente buscabas que fuera ella la que te salvara. Por eso todo lo pagaste con ella. Muy curiosa su respuesta. Me ha quedado aquí. He trabajado mucho, muchísimo, y el camino no ha sido fácil. He estado muy sola.
Mi madre se murió cuando yo tenía 18 años, antes de que me diagnosticaran el TLP. Con mi padre, podéis imaginar que ya no tengo relación. Estoy sola, con un niño pequeño. Pero se puede. Siempre se puede si se quiere. Entonces empecé a ver muchísimas conferencias. Estaba en el coche, una conferencia de psicología, de psiquiatría, cómo funciona el cerebro. Las personas necesitamos entender. Lo que no entendemos se nos escapa de las manos y nos hace enloquecer. Si yo no entiendo que tengo TLP y qué es el TLP y cómo puedo salir del TLP, me quedaré estancada toda mi vida y así con cualquier otro tema. Conferencias constantemente. Para dormir, conferencias. Cogía el coche, ya no había música, conferencias. Mis ratos libres, conferencias. Y fue maravilloso porque fui adquiriendo conocimientos que me han llevado a ser la persona que soy ahora y poder estar delante de ustedes y poder compartir cómo pude salir del TLP. La espiritualidad, clave. Ser consciente de la respiración, de la relajación. Esto me lo dicen cuando tengo 14 años y respira lento, que no puedo. Es que no podía. Pero a medida que vas adquiriendo conocimientos, te das cuenta de la importancia. Entonces es, vale, tengo la mente a 1000 por hora, pero voy a intentarlo. Y el día que te sientas a intentarlo, no te va a salir bien. Pero cuando lo has intentado 100 veces, un poquito mejor te sale. No me quiero alargar mucho. Hace un año mi psiquiatra me dijo, ¿por qué dices que tienes TLP? ¿Tú ya no tienes TLP? Y yo le dije, Óscar, eso mi psicóloga hace un año que me lo dice, pero yo me fío más de ti. Y él me dijo, Sofía, enhorabuena, ya no tienes TLP. Fue maravilloso ese día. Ese día no se me va a olvidar en la vida, porque fue el resultado de un camino de lucha constante sin abandonarme a mí y entender que soy la persona más importante de mi vida y que si yo me abandono estoy perdida. Y bueno, para terminar, voy bien de tiempo. Para terminar me gustaría recitaros un poema que escribí hace 4 o 5 años que habla pues de cómo viví el TLP cuando era pequeña, cuando tenía 11 años. Esa etapa que os he contado de que exploté y empecé a expresarlo de una forma agresiva, con mucha ira, con mucha ansiedad. Creo que puedo avanzar. Tengo distorsionado el momento en que todo empezó. Recuerdos disfrazados de sutiles sombras aparecen por mi mente y me permiten acomodar historias pasadas para poder afrontarlas, digerirlas, aceptarlas. Suena a valentía, ¿verdad? Espera. Recuerdo, no quiero despertarme mañana, madre. Ayúdame a morir. Pero madre desesperada me calienta un vaso de leche para que me ayude a tragar ansiolíticos, antidepresivos y demás tiritas que eclipsen el dolor que me genera recordar, llorar, doler y arrepentirme después.
Decido no explicar al mundo porque es que el mundo no entiende nada. Madre preguntando qué ha hecho mal. Está aquí dentro y no es por ti. Desearía controlar mis impulsos, mis emociones, mi odio a mí, mi odio a todos, pero no puedo, no puedo, no puedo. Y eso el mundo no lo entiende. Intento encontrar el porqué de todo y no encuentro nada. Y no encontrar nada agoniza. Me pregunto si encontraré a alguien que me mire y me comprenda, que me explique qué me pasa y me ayude a no odiar, a no odiarme. Mientras tanto, de puntillas en las tejas de mi casa, deseando resbalarme porque por mí sola no soy capaz de lanzarme. Depresiva y cobarde. El puto vértigo me decía que puedo avanzar, que cabía la posibilidad de que la ansiedad se transformara en silencio. El puto vértigo me hizo hacer paso atrás y paso atrás me meto en la cama. Madre, por favor, no quiero ir mañana al colegio. Joder, que yo no quiero ver niños felices, que eso me hunde aún más y es que el mundo no entiende la depresión. Y eso solo hace que la depresión sea más fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Josu Díaz. Soy representante de la Asociación Vasca de Atención y Tratamiento a las Personas con TLP y incipiente miembro de la futura Federación Nacional de Asociaciones de lo mismo, de personas vinculadas con este trastorno. Desde aquí, absolutamente a todos vosotros y, cómo no, especialmente a dos personas que son Enrique y Sofía, por representar un elemento característico de este colectivo, pero en su parte más positiva, que es la de intentar romper la invisibilidad. La invisibilidad. Por alguna razón, este colectivo tiende a ella. Y tenemos aquí un ejemplo fenomenal de dos personas que con su ejemplo nos están demostrando que se puede. Creo que nunca me habría visto preguntándome si me harían falta más dolores en un entorno así, pero realmente yo creo que nos hacen falta más dolores Mosquera, para afrontar un problema que a poco que hayáis estado atendiendo pues, o estudiando, podréis comprobar que es complejo. Es un problema complejo al que, en mi opinión, hay que aproximarse con una gran humildad. Y esta humildad de aproximación es fundamental por casi todo, ¿no? Tan fundamental como intentar conseguir una relación terapéutica desde el principio, tan fundamental como el compromiso en la atención. Palabras que quizás suenan muy repetidas, pero que no dejan de tener un significado importante. Me gustaría preguntaros, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué formar una asociación
para la atención, porque si disponemos de recursos públicos, privados, que aparentemente no solo tienen voluntad, sino que pueden tener una cierta experiencia, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué existen asociaciones, no? ¿Y por qué, desgraciadamente, son necesarias? Pues, bueno, una de las respuestas que os hayáis podido dar a vosotros mismos es que realmente este sufrimiento no se está encauzando de la forma adecuada. Y es un sufrimiento urbi et orbi. Frente a esto, ¿qué hacer? Existe la vía pública. Estoy muy contento de escuchar que tanto autoridades como profesionales os habéis embarcado de una forma consensuada y medida con unos ciertos recursos para empezar en esta vía. Es algo que realmente me sorprende muy gratamente y realmente probablemente eso es parte del camino. En el entorno privado, pues también estoy muy sorprendido del alcance de organizaciones como la que ha estado exponiendo Dolores Mosquera. Pero aún así, nosotros seguimos con nuestras asociaciones, con asociaciones que piden atención. No solo pedimos atención para los afectados, pedimos atención también para profesionales. El tema de la formación, fundamental, no existe. No existe, simplemente no existe. Podemos pretender que existe, pero no lo es. Esto no se trata de leer un vídeo o hablar algo de inglés y leer 14 libros. No está ahí. No está en el conocimiento, no está en el contenido, ni siquiera está en el continente. Está en el proceso. Y esto es algo que no es fácil de exponer. Desde la óptica de la Asociación del País Vasco, llevamos de una forma más voluntariosa que eficaz, quizás, intentando responder a estas preguntas. Y hemos desarrollado una vía que es una vía que está a medio camino entre la atención pública y la privada, que es la vía de alguna forma del voluntariado. Tenemos una organización que existe desde hace prácticamente 20 años, casi 19 años, y para que os hagáis una idea, hay algunos grupos de trabajo con familias que se llevan reuniendo casi 19. Que un grupo de trabajo con familias se lleve reuniendo 19 años es a la vez la expresión de un éxito y de un fracaso. Si bien es cierto que hay un gran desconocimiento sobre el contenido del trastorno que nos ocupa, también es cierto que se saben muchas cosas, pero no todas. Y esto es algo que en muchos casos pues, se puede conseguir que las personas pues, puedan llevar una vida absolutamente normal y en otros no. ¿Cómo hemos conseguido, dentro de un medio que no es público, ni tampoco, bueno, es asociativo más que privado, cómo hemos conseguido de alguna forma dar algún tipo de atención con la precariedad de medios de los que disponemos? Pues fuera del horario laboral hay una serie de personas que se han implicado, terapeutas de distintos tipos, y hemos desarrollado algún tipo de vías que me gustaría simplemente compartir con vosotros por si a alguno pues, le pudiera parecer interesante. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es dar formación. Si esta formación no existe, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades muy humildes, facilitamos un cierto conocimiento del que disponemos para que otras personas, bien porque estén acabando la carrera o porque pertenezcan a un ámbito de la psicología determinado que se quieran especializar, puedan entrar en esta vía. Y a través de esa vía, de dar un cierto tipo de formación, estamos consiguiendo que haya personas que se dediquen en terapia a ayudar a otros. Esta vía, desgraciadamente, no tiene las patas muy largas, pero estamos dando una cierta respuesta. Entonces, bueno, simplemente os lo puedo plantear. Por otro lado, es cierto que la penuria de medios pues nos afecta a todos y la situación a nivel nacional, salvo en casos puntuales,
es bastante entrópica. Existen asociaciones, no en todo el país, pero sí en bastantes provincias, donde se están desarrollando distintas vías. En algunos casos, a través de subvenciones públicas importantes, pues se ha conseguido dar una cierta respuesta, y en otros, pues simplemente no existe ninguna estructura. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues el resultado de esto es al que nos hemos visto abocados muchas personas dentro de nuestro ámbito, y es que la persona afectada, junto con sus familiares más cercanos, también afectados, porque el concepto de afectado aquí debería verse desde una cierta globalidad, vamos rebotando de un especialista teóricamente a otro, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Si dentro de las propias personas teóricamente especializadas, psicólogos o psiquiatras, tampoco hay una formación absolutamente especializada, lo que podemos estar haciendo es lo que uno de mis compañeros comentaba aquí, y es que en algunos casos las personas que desgraciadamente sufren este trastorno, pues vayan coleccionando cabezas de psicólogos como si fueran, como en un llavero, cabezas de jíbaro, ¿no? Y esto no genera más que frustración y que la próxima vez pues, se afronte el problema con más reticencia, ¿no? Bueno, sin querer ahondar en una problemática que creo que todos podemos reconocer que es amplia y complicada, sí me gustaría animaros de alguna manera que en la medida de vuestras posibilidades simplemente deis los pasos que estén más próximos a vosotros para resolver un sufrimiento que es real, y que en el caso de Baleares no tenéis más que hacer una multiplicación. La población de Baleares, la que sea, no sé, seréis 500.000 o 1 millón, pero si entre el 2 y el 5% puede estar sujeto a este tipo de trastorno y se están tratando las personas que hemos visto, ese gap que existe entre ese 2 y 5% y el número de personas que se están tratando son personas que ahora mismo, en el día a día, están, pues eso, padeciendo un sufrimiento en muchos casos innecesario. Que no haya una repercusión clínica no quiere decir que el sufrimiento no exista, porque el sufrimiento, también como comentaba la compañera, de puertas adentro, en muchos casos no tiene que ver con el de puertas afuera, lo que no quiere decir que no deje de existir. De corazón, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y por implicaros de alguna forma en, bueno, en intentar, pues, en la medida de nuestras posibilidades, pues dar los pasos que podamos para mejorar una situación que, bueno, que es complicada. Gracias. Hola. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación por parte de Serafín y por parte de Sergio. Yo estoy aquí representando a algunas familias de Baleares que están en duelo por suicidio. Al principio, cuando me invitaron, dije, ostras, pero es que nosotros en la asociación jamás pedimos un diagnóstico. Lo que compartimos son sufrimientos. Entonces nació la asociación de personas en duelo por suicidio en un sitio donde las personas en duelo por suicidio no se veían, no había absolutamente nada. Cuando el duelo por suicidio es bastante incomprendido, ¿no? Hace 6 años empezamos a hacer grupos de ayuda mutua. Y ahí empezó el tema de que nos dimos cuenta que la incidencia política era importante, o sea, coger avión y moverse. Y bueno, a partir de aquí pasó que nuestro teléfono empezó a moverse y nos empezaron a llamar también familias que tenían a personas que estaban con pensamientos de suicidio, con intentos de suicidio y no sabían qué hacer. Al principio les decíamos, es que nosotros somos una asociación de duelo por suicidio. Y luego pensamos,
ostras, que a ti te ha pasado esto, ¿no? Durante 5 meses sosteniendo la conducta suicida de una persona querida, sin respuestas y sin apoyos, no puedes decirles eso. Entonces empezamos a acompañar también a personas que llegaban, que estaban conviviendo con personas que no podían seguir viviendo y lo expresaban. Así que un poco es lo que hemos estado haciendo y por eso cuando Serafín me propuso venir dije, claro, seguramente muchas de esas personas probablemente tenían ese diagnóstico, pero como yo no lo preguntaba, pues no lo sé, ¿no? Pero lo que nos une es el sufrimiento y por eso me ha encantado hacia dónde hemos ido en la segunda mesa, ¿no? Hacia visibilizar el sufrimiento y ponerle nombre a veces. Agradezco muchísimo haber escuchado a Dolores Mosquera, que me apunta un montón de cursos tuyos, que lo sepas. Me encanta porque recupera la importancia del contexto y de la familia, que somos los grandes olvidados, ¿no? Yo siempre he pensado que por mucho que lo hagamos súper bien con la persona que ha intentado quitarse la vida, pues es que la persona vuelve a su casa. Y si a mí no me dices un poquito cómo tengo que hacerlo, pues sufre él, sufro yo y probablemente el progreso de esa persona pues se va a ver interferido. Entonces, claro, escuchaba todo lo que proponía Dolores y decía, jo, qué cosa más guay, ¿no? Que también se atienda a las familias como personas que sufren y no como familias de una persona que sufre, sino que aquí sufrimos todos, hacemos lo que buenamente podemos, algunas veces nos equivocamos y otras no, hacemos lo que podemos, ¿no? Así que me ha encantado. Voy a intentar no mirar a Sofía porque me ha emocionado tanto escucharla, me ha resonado tanto el comprender por qué has transformado algunas conductas que yo no comprendía y que he vivido y lo has transformado hacia el amor, ¿no? Hacia te lo hago a ti porque tú estás. Eso me ha emocionado mucho, no sabes cuánto. Y bueno, un poco como para terminar con un poquito de crítica y tal, ¿no? Pero porque ya voy a terminar, que esto de la última ponencia es el reto más grande que puede tener una persona que participa en un evento, ¿no? Voy a terminar. Bueno, yo pensaba en lo que ha dicho Josu de coleccionar cabezas de psicólogos y enseguida he pensado en coleccionar diagnósticos. Porque, claro, pensaba que a veces como para llegar al diagnóstico, suponiendo que es certero el diagnóstico, claro, que esa es otra cosa, ¿no? Pero suponiendo que es certero, pues que a veces tienes que tener 30 diagnósticos antes, ¿no? Que no se borran, quedan ahí acumulándose, ¿no? Y que eso genera un montón de confusión también a las personas y a las familias, no te digo nada, ¿no? Algunas de las críticas ya las he escuchado por parte de otras personas, ¿no? Llegamos a pocos lados y llegamos a lados, o sea, a pocas personas, perdón, con el número que yo he visto en el PowerPoint del hospital de día. Pero luego yo todo el tiempo pensaba en ¿y qué pasa cuando salimos del hospital? O sea, que nosotros como asociación creemos muchísimo también en lo asistencial, porque tiene que estar ahí, pero no sé, me gustaría terminar diciendo que la salud mental tendría que ser comunitaria, no encerrada en 4 paredes, porque en una consulta yo puedo generar muchísima sensación de seguridad, pero es que esa persona tiene que ir al mundo, no el contexto de la persona. Tenemos que tener en cuenta el contexto, su realidad y también intervenir en esos contextos.
Y bueno, supongo que ahí estamos las asociaciones, ¿no? Como para hacer esta parte más comunitaria, de visibilización y de, bueno, y de trabajo conjunto, ¿no? Así que, bueno, en nombre de las familias en duelo por suicidio, familias que conviven con personas que no saben cómo vivir, familias de personas que lo han verbalizado pero no saben si es en serio, pues en nombre de todas estas personas, gracias por darnos voz hoy aquí. Gracias. No me dejes solo. Bueno, se abre turno de palabras. Y que no se caiga el aparato este. Ninguna mano levantada. No, únicamente quería hacer un inciso sobre lo que es del ingreso involuntario de las personas que tienen un trastorno psíquico. El ingreso involuntario está regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un ingreso involuntario, como dice la palabra, por trastorno psíquico, y es un trastorno es un ingreso que es importante saber, porque a veces la gente lo confunde, que no es lo mismo que el procedimiento judicial de medidas de apoyo, ¿vale? Es decir, el ingreso involuntario es una medida que depende de un criterio médico y requiere de una autorización judicial. El médico tiene 24 horas para informar al juzgado. El juzgado tiene que contestar, tiene que ratificar ese ingreso en un plazo de 72 horas. Se va a tener que realizar un examen por el juez, por el fiscal y un reconocimiento médico forense. Y la persona que está ingresada va a tener derecho a designar un abogado y un procurador, va a tener derecho a que se le informe de forma comprensible el motivo del ingreso, se le va a tener que notificar ese auto de ingreso, que lo va a poder recurrir en un plazo de 20 días hábiles, y cualquier incumplimiento de esos pasos, evidentemente, va a hacer que ese ingreso sea nulo, ¿vale? Pero lo que quería dejar claro es que nada tiene que ver con el procedimiento de provisión de medidas de apoyo. Es decir, el procedimiento de provisión de medidas de apoyo está previsto para esas personas que quizás han tenido un internamiento, ¿no? y otro no ha ido bien, pues vamos a ver si le podemos proveer de medidas de apoyo para que se le designe un curador en el caso del ámbito de la salud que sea representativo, para poder un poco de forma obligada al menos que se tome la medicación, llevarlo al médico cuando no quiere, pero claro, tiene que ser una curatela representativa, porque si es una curatela asistencial, una persona en el ámbito de la salud que no quiere, que no tiene conciencia de enfermedad, que no quiere ser ayudado, que no tiene ningún tipo de, no quiere tomar medicación, no quiere ir al médico, pues el curador asistencial no va a poder hacer nada, porque es un mero acompañamiento, una mera asistencia. En cambio, si es una curatela representativa, ahí sí que el curador ya tiene más margen de maniobra para poderlo ayudar. Era esto únicamente, terminar, que no había terminado. Gracias. Una pregunta. Hola, yo es para Sofía. Yo soy Marina. No estoy actualmente en papel diagnosticada como TLP por la espera que hay en la sanidad pública, pero te quería decir que el poema que has escrito describe muy bien lo que se siente al tener TLP. Muchas gracias por lo que has escrito y lo que has compartido con nosotros.
Hola, muchas gracias por tus palabras. ¿Cómo te llamas? Marina. Yo he tenido la suerte de que he tenido los recursos económicos para poder permitirme un psiquiatra privado una visita semanal y una psicóloga privada una visita semanal. Si no, hoy no estaría aquí sentada. Esa es la verdad. Yo quería darte las gracias también. Estoy súper orgullosa de mi hija. Y bueno, si la pública no nos ayuda, porque estamos esperando, esto va en particular a Margarita Estarellas, que no la llaman a mi hija, pues acudiremos a la privada, le buscaré los mejores profesionales. Espero que la pública la ayude y que estoy súper orgullosa de ella. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar a la clausura. Muchísimas gracias a los asistentes a esta segunda mesa redonda y ahora vamos a dar paso a don Serafín Carballo García, miembro de la Junta Directiva de la Asociación TLP Balear, y a doña Catalina Cirer, bueno, en este caso María Calvo, en representación de la Consellería de Familia y Afers Sociales.